¿Es posible tener miedo a mis propias emociones? ¿Qué situaciones pueden activar en mí mecanismos de defensa? La mayoría surgirán cuando no podemos, inconscientemente, aceptar ni resolver las emociones en ciertas situaciones. De vuelta a las audioayudas desde mi blog en laculpaestuya.com. Soy Gisela Galeno Marino, ampliando con ejemplos este tema de la psicología. ¿De qué defienden los mecanismos de defensa? Para entender las razones de la aparición de un determinado mecanismo de defensa, hay que recordar que su función es mantener el equilibrio emocional a toda costa. Si quieres mejorar tu salud mental sin dejar todo en manos de los mecanismos, es importante tener en cuenta el origen de la situación que te moviliza sentimientos desagradables. Pudiéramos englobar mucho de lo displacentero en lo que se denomina en psicología la ansiedad. Un miedo difuso en cuanto a que es difícil precisar exactamente a qué se le teme. Básicamente, los estímulos que provocan ansiedad son de dos tipos, los internos y los externos. Se incluyen en los internos el miedo a expresar los verdaderos sentimientos percibidos en el cuerpo, como los de rabia o su vinculación con la agresividad, y todos aquellos asociados a lo sexual. Y también se incluyen los miedos a las consecuencias de transgredir ciertos códigos morales, lo que termina produciendo la culpa. Por parte de los estímulos externos, evidentemente los peligros reales activarán los mecanismos de miedo para la supervivencia, pero también los peligros imaginarios o simbólicos cuando se experimentan como reales. Así que ya no serán tan externos. Por ejemplo, ser abandonado por la pareja o sentirse expuesta a la humillación al hablar en público. Son situaciones que sí pueden pasar, pero no es la vida la que está en peligro, sino la autoimagen si ocurren. Dicho esto, a continuación comienzo a mencionarte los mecanismos de defensa más comunes. El primero es la represión. Ya no esa que tanto te menciono promovida por la sociedad, sino aquella en la que la mente se encarga de colocar información en el fondo del baúl de la memoria, pues recordar o hablar de la experiencia resulta muy doloroso y estresante. El ejemplo clásico en consulta es el de las numerosas vivencias de maltrato en el seno de la familia, tanto hacia la propia persona como la sufrida por otros miembros. Otro ejemplo típico es la represión del deseo sexual, de las ganas de expresarse en las relaciones sexuales debido a creencias distorsionadas que terminan inhibiendo la sana expresión de la sexualidad individual. Luego está la negación, muy evidente en situaciones traumáticas o ante situaciones que no se está preparado para aceptar, como en los casos de muerte inesperada en la que la persona aparta de la conciencia el hecho y se comporta haciendo lo que normalmente haría, prepararle la comida a quien falleció u ordenarle la habitación y hasta esperar su llamada por un tiempo. Muy de cerca a la negación estaría la regresión. Significa volver a patrones antiguos, primitivos, ya superados cuando se está ante un estrés intenso. Los más conocidos son chuparse el dedo y orinarse en la cama. Y esto no solo se ve en niños y adolescentes. Algunos adultos ni siquiera lo superaron. En estos casos se le llama fijación al mecanismo de defensa. Y podrás ver por allí a gente, por ejemplo, que lleva consigo un peluchito de su infancia hasta para el trabajo. En la adolescencia principalmente surge el mecanismo de la identificación. Consiste en tomar o adoptar conductas, actitudes, ideas, supuestas virtudes, etc., de otra persona, sobre todo artistas, deportistas o quien tenga alta influencia social, con el fin de compensar las propias carencias e inseguridades. También suele ocurrir cuando un hijo o hija, siendo muy jóvenes, pierde a alguno de sus progenitores. Puede ayudar a superar su muerte si es temporal, pero no debe verse como algo positivo si se prolonga en el tiempo, pues interfiere en el desarrollo de la propia identidad.
además de que este tipo de comportamientos tiende a generar conflictos entre los miembros de la familia. ¿Te resuenan algunos de estos mecanismos? Aún hay más. Te los explico en la próxima audioayuda. Pasa por mi página web, laculpaestuya.com, para escuchar otras audioayudas, aprender con las entrevistas en radio, los artículos y conocer el servicio de psicoterapia online. Es tu responsabilidad atender y resolver tus ansiedades, o continuarás defendiéndote diciendo que la culpa es tuya.